Volvemos con Café Internacional, acá por la radio FM 88.9, y vamos a tener una entrevista súper interesante con el profesor Eduardo Oviedo. Acá tenemos el libro que me pasó Sofía, Historia de las Relaciones Internacionales entre Argentina y China, 1945-2010, de editorial Duncan. Muy interesante. Vamos a subir, obviamente, la tapa para que todos lo puedan ver. Eduardo Oviedo es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Beijing y doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Le damos las buenas tardes. Muchísimas gracias. Le queríamos preguntar primero, ¿de dónde sale la idea de este libro? Bueno, la verdad que ese libro lo publicamos en el año 2010 y es el fruto de un trabajo de casi más de 20 años de labor, a partir de los estudios que empezamos en la Universidad Nacional de Rosario como alumno, luego como becario, y después seguimos en China y terminamos en Taiwán buscando bibliografía, dado que la parte histórica, la documentación fundamental está más en Taiwán que en la República Popular China, debido a que hay mayor apertura de los archivos. Bueno, y pasando de China a Taiwán, porque es inevitable cuando hablamos de China hablar de Taiwán, actualmente siempre han existido muchísimas tensiones que se han reflejado en la política diplomática de China y Taiwán, incluso hasta en cuestiones muy puntillosas como el tratamiento que tienen los distintos presidentes para con su otro presidente. Tengo entendido que incluso se hablaban de señor para evitar dar alguna connotación que detente una idea de soberanía política. ¿Cuál es la situación actual de Taiwán en relación a China y por qué Taiwán, que habla chino, es otro país con otra bandera y con otra, pero con la misma lengua? A ver, en realidad hay varias cosas que vienen a la mente cuando planteas estos temas. Es correcto lo que vos mencionás respecto a este título de señor. Esto ocurrió el año pasado cuando hubo una reunión entre el presidente Xi Jinping de China y el presidente Ma Ying-jeou de Taiwán, en donde obviamente, como no hay un reconocimiento mutuo y obviamente China sigue una política basada en lo que ellos llaman el principio de una sola China, no se podía realizar ningún tipo de manifestación diplomático protocolar que implicara un tácito reconocimiento del otro. Por lo tanto, digamos, la terminología era esa la más apropiada. Obviamente, en cuanto a las tensiones o distensiones, yo te diría de que desde el año 2008 hasta la fecha hemos tenido verdadera tranquilidad en el estrecho de Taiwán. Yo no sé si vos te acordás, pero no hay crisis importantes que hayan sucedido entre 2008 y la actualidad. Y eso se debió a que hubo un pacto no formal, podríamos decir, que en chino se conoce como tregua diplomática. Eso surgió a partir del año 2008, cuando precisamente asume Ma Ying-jeou como presidente de Taiwán, y Ma Ying-jeou es una persona que viene del Kuomintang, del Partido Nacionalista, de aquellos que se trasladaron desde China continental a la isla, y obviamente tiene una política de acercamiento hacia la parte continental, a diferencia del otro partido opositor, que es la nueva presidente que ahora acaba ya de asumir, que es Tsai Ing-wen, que es del Partido Demócrata Progresista, que es precisamente la que es el partido más refractario respecto de China continental y que busca la autonomía. ¿Cómo se da esta cosa de que el mismo partido de Kuomintang, que en su momento fue el partido que, si se quiere, fundó Taiwán, sea hoy el que busque el acercamiento, y cómo el Partido Demócrata Progresista es aquel que busca fortalecer, digamos, la independencia y la individualidad de Taiwán? Eso tiene una explicación muy clara, es decir, durante la etapa de régimen totalitario en Taiwán, que está asociada hasta 1988, cuando muere el hijo de Chiang Kai-shek y se abre un proceso de democratización. Hasta ese momento había un solo partido en Taiwán, que era el partido de Chiang Kai-shek, el partido nacionalista, el partido de su hijo, y un régimen totalitario. Pero la apertura democrática abrió a la formación de partidos políticos y a una visión que había clásica de los nacionalistas. Bueno, apareció una visión distinta, opuesta,
que es la del Partido Demócrata Progresista. Entonces, los dos partidos, en última instancia, podríamos decir que, entre comillas, buscan la independencia o mantener, o por lo menos mantener la situación actual, pero con una distinción, que el Partido Demócrata Progresista es más radical en este tema, mientras que el Partido Nacionalista tiene un acercamiento y una visión, yo te diría, más a una negociación y a un diálogo con el Partido Comunista. Ahora bien, esto que yo te decía del 2008, es muy importante porque eso impacta en la región, en América Latina. Porque muchos países, todos sabemos del crecimiento chino, todos sabemos las tasas, las inversiones, el interés que tiene América Latina, los países de América Latina en China, y bueno, hay muchos países que todavía siguen reconociendo a Taiwán. Entonces esos países querían saltar de un lado hacia el otro, querían cruzar el estrecho. Pero claro, estaba esto que yo te decía que se llamaba tregua diplomática, desde 2008, que impedía cualquier posibilidad de hacer algún cambio en cuanto al reconocimiento político. A mí justo me llamó mucho la atención cuando se veían las negociaciones entre el Mercosur y China para poder lograr un acuerdo de libre comercio, cómo estas negociaciones se vieron truncadas debido al reconocimiento, digamos, de Paraguay sobre Taiwán, y cómo tuvo que eso dar lugar a una negociación bilateral entre China y los diversos países que conformaban el Mercosur. O sea que esto a nosotros como región también nos afecta, por supuesto. Estas cuestiones diplomáticas de reconocer o no reconocer a Taiwán, y ahora mismo también esto se traspasa hasta las diversas organizaciones internacionales. Justamente veía con esto del ascenso de este nuevo partido a Taiwán cómo la presión de China aumenta, y justo salía una noticia de la Organización Mundial de la Salud que había invitado a Taiwán a participar como observador en una asamblea, y esto implicaba la participación de Taiwán, si participa o no, el reconocimiento de la resolución de Naciones Unidas, donde se reconocía a la República Popular China como legítimo representante de China. O sea que también, digamos, hay una cuestión de expectante del resto de los países, y especialmente de China, frente a qué va a hacer este nuevo partido y cómo va a plantear su política exterior. Sin duda, mira, acá hay dos o tres cosas que surgen. Muy bien vos lo explicás, que no hubo, por ejemplo, diríamos desde la década pasada, no hubo posibilidad de unidad de acción por parte del Mercosur para negociar con China. Precisamente, como mencionabas, Paraguay estaba reconociendo, digamos, a Taiwán. Entonces cada uno buscaba su camino individual. Fíjate que ahora pasa lo mismo con la Unión Europea, y se están buscando la posibilidad de realizar también un camino individual. Pero, contrario sensu, lo que sucede ahora en la relación entre China y el Mercosur podría ser diferente. ¿Por qué? Porque la llegada de Tsai Ing-wen al poder ha, digamos, puesto punto final a esa política que yo te mencionaba recién de tregua diplomática. Esto es fundamental. Yo creo que hoy los diplomáticos latinoamericanos, las cancillerías latinoamericanas que reconocen a Taiwán, que son prácticamente 12, 11 en América Central y Paraguay en América del Sur, están pensando si van o no a cambiarse de lado. ¿Por qué? En el 2003 apareció un caso típico, que fue el caso de Gambia. Porque desde el año 2008, las dos partes dijeron, bueno, yo no permito que ningún país que quiera reconocerme, yo no lo voy a permitir, no lo voy a aceptar, mientras vos no lo aceptes. Ese era el compromiso. Y si vos registrás los últimos reconocimientos, uno es Santa Lucía, reconoce a Taiwán, y Costa Rica en el 2007 reconoce a China, y ahí se paró todo. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, no hubo ningún reconocimiento. En el 2013, Gambia toma una decisión, que es un caso, digamos, chiquito, pero que nos muestra la política. Entonces Gambia dice, no, yo interrumpo las relaciones con Taiwán, pensando de que China lo iba a recibir, bienvenido, establezcamos relaciones diplomáticas. No lo hizo. Entonces, ¿qué era lo que priorizaba China? Era el pacto con Taiwán. El pacto, la tregua diplomática desde 2008. Entonces no lo aceptó. Pasó el 2013, pasó el 2014, y en enero de este año
gana Tsai Ing-wen, que es del Partido Demócrata Progresista con tendencia a la independencia. Entonces, la primer medida del Partido Comunista Chino, que se da justamente cuando se produce el hundimiento de ese potero chino que estaba pescando ilegalmente en la zona de jurisdicción argentina, bueno, ese mismo día la República Popular China reconoce y establece relaciones diplomáticas con Gambia. ¿Qué significa, señores? Hasta acá terminó la tregua diplomática. Ahora vamos a negociar otra cosa. Entre medio había 5 o 6 países que ya habían tomado la decisión de reconocer a la República Popular China, pero no lo hacían. Te doy un ejemplo. Nicaragua. Se está construyendo, o está el proyecto del canal de Nicaragua, pero Nicaragua no tiene relaciones con China. Y las inversiones vienen de Hong Kong y detrás de Hong Kong está China. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente el Estado donde se va a hacer esa inversión no reconozca a la República Popular China? Bueno, se lo quería hacer, pero digamos, la política china en ese momento era de stand-by, esperar porque priorizaba la relación, digamos, con Taiwán. Eso ahora entramos en un momento incierto, en donde ahora los estados ya se quedan en libertad, digamos, porque ya ahora China ya dijo a través de caso Gambia, señores, yo puedo reconocer y puedo establecer relaciones diplomáticas. Y la pregunta viene acá, ¿qué va a hacer Paraguay? Claro. Yo quería preguntar, quizás porque me pareció que lo pasamos por arriba, ¿de dónde viene esta cuestión histórica con Taiwán? Porque para quienes por ahí no conocemos tanto de historia, yo tengo entendido que es bastante lejano, pero bueno, es compleja la historia entre Taiwán y China. ¿Y a qué se debe este conflicto tan largo? Mira, yo te diría que el siglo XVI, desde el siglo XVI hasta 1895, no hay conflicto. Taiwán es una isla que pertenecía a China. En 1895 hay una guerra, que es la primera guerra chino-japonesa, que es 1894-1895, termina con un tratado de Shimonoseki, y allí, digamos, Taiwán, de manos de China, pasa a ser colonia de Japón. O sea, desde 1895 hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón es derrotado, hasta ese momento, o sea, 1895-1945, tampoco se discute la soberanía sobre la isla porque era una colonia de Japón, que China la había cedido a través de un tratado. Bueno, el problema surge de 1945 en adelante, y fundamentalmente en el contexto de la Guerra Fría, cuando en 1949 Mao realiza su campaña y establece la República Popular China, se ve imposibilitado de llegar hasta Taiwán. ¿Por qué? Porque en el enfrentamiento interno que se había producido, la guerra civil entre las autoridades que estaban antes de la Revolución de 1949, que eran el Partido Nacionalista, era la República de China, que era la que dominaba, digamos, el poder en China. Bueno, ese gobierno que estaba allí, que estaba en la ciudad de Nanjing, fue derrocado por el movimiento revolucionario liderado por Mao, y en 1949 se establece la República Popular China, y queda confinado los nacionalistas a la isla de Taiwán. Entonces la situación quedó, Mao en ese momento no tenía fuerza naval, todo lo que era el Partido Nacionalista China, que se llevó toda la flota, toda la fuerza aérea, y obviamente era imposible, y había otras prioridades también internas, aunque sí era importante también continuar ese proceso revolucionario, pero como vos sabés muy bien, después apareció el conflicto en Corea, hubo negociaciones con la Unión Soviética, estuvo el tema del Tíbet también por resolver, entonces eso fue quedando, y Estados Unidos en el medio. Estados Unidos se colocó en el estrecho de Taiwán, colocó su 7ª flota y un poco se metió en la cuestión y logró que Chiang Kai-shek y la República de China perdurara, digamos, aunque sea confinada en esa isla. Decías el tema de los Estados Unidos. Preguntarte, porque Estados Unidos tiene muchísimas bases alrededor de China. Tiene bases en lo que es Corea del Sur, bases en Singapur, si mal no tengo entendido, en Malasia, también obviamente lo tiene en Taiwán, en Japón. Parecería ser como que se estructura una especie de círculo o de cerco por el cual China no podría
pasar más allá de ese cerco que está haciendo Estados Unidos. Corríjame si estoy equivocado y si no lo estoy, ¿qué óptica tiene sobre ese cerco? En realidad ese cerco no fue constituido originariamente hacia China. Digamos, ese cerco fue constituido originariamente hacia la Unión Soviética y se ha mantenido en el tiempo. Por eso muchos especialistas dicen que la Guerra Fría en el este asiático no terminó. Pero en realidad, en primera instancia, eso se había constituido en contra de la Unión Soviética, con una suerte de política de contención. Y es correcto lo que mencionás, es decir, la presencia fundamentalmente en Japón, en Corea del Sur, también los acuerdos de seguridad que se mantienen con estos dos países y con Taiwán. Es decir, hay una suerte de todavía de contención militar que tiene Estados Unidos allí, que otrora lo utilizaba respecto de la Unión Soviética y después cuando surge la República Popular China la va a utilizar con China. Y claro, ahí yo te diría que en esa zona, en el este asiático, y el punto, el eje de eso es Taiwán, es el punto de equilibrio entre los dos países. Así como en la Guerra Fría vos veías que la Unión Soviética y Estados Unidos entraban en discusión y había un punto de equilibrio que era Berlín, bueno, hoy entre China y Estados Unidos el punto está en la isla de Taiwán, yo te diría. Entonces, y obviamente toda su zona próxima, en donde China quiere empujar, digamos, esa contención hacia más adelante y Estados Unidos la quiere mantener. Fíjate vos que hay un informe de la Universidad de Pekín del año pasado que hablaba de la confianza entre los dos países, entre China y Estados Unidos, y ellos planteaban cuáles eran los temas por los cuales podrían ir a un conflicto bélico con Estados Unidos. Y te mencionaba, por ejemplo, el caso de Taiwán, el caso de Corea, todo lo que tiene que ver con el este asiático, la cuestión marítima, el espacio exterior y también el ciberespacio. Esos eran los 5 puntos de los cuales tenés 3 que son territoriales, uno nuevo que es el ciberespacio y el otro es el espacio exterior con toda la carrera que ha hecho China con su desarrollo científico y tecnológico en los últimos años. Lo traigo a la región, volvemos Sí. para Argentina y preguntarle, entre las últimas preguntas porque tenemos poquito tiempo, ¿qué relación existe entre Argentina y China y cuál existe entre Argentina y Taiwán? Porque si bien las relaciones argentino-chinas son muy conocidas, incluso había un artículo suyo en página 12 que hablaba ya el año pasado de los peligros de reprimarizar la economía de la Argentina en el vínculo con China, poco se conoce sobre el vínculo de Argentina con Taiwán. ¿Existe ese vínculo y sobre qué agenda se da? Bueno, a ver, tenemos un nuevo gobierno desde diciembre del año pasado y que puso la relación en tensión y que se generó un impas que parecería, digo parecería porque todavía no lo sabemos correctamente, que ha sido resuelto con la reciente visita de la canciller Malcorra a China. En este aspecto, la canciller ahí ha mencionado el respeto al principio de una sola China. Por lo tanto, si estamos en el respeto a un principio de una sola China, está respetando a la política de la República Popular China. Es decir, porque Taiwán en estos momentos no reconoce el principio de una sola China. Entonces, por lo tanto, el único país que lo reconoce, o por lo menos lo tiene como política, es China. En síntesis, ¿qué es ese principio? Ese principio tiene que ver con que cualquier país que mantenga relaciones conmigo no lo va a poder tener con otros. Es decir, la rompería ineluctablemente de forma inmediata. Entonces, con Taiwán tenemos tenemos solamente relaciones económicas y tenemos también relaciones culturales. Pero las relaciones económicas no han sido profundizadas, a tal punto que yo te diría de que los picos máximos de exportaciones argentinas a Taiwán ocurrieron durante el gobierno de Menem, si mal no recuerdo, allá por el año 96-97. Fíjate vos que tenemos todavía esos picos como los puntos más álgidos de venta, es decir, casi 2 décadas atrás, con lo cual hay un potencial económico importante. Eduardo, le agradecemos que haya estado acá, espero que le haya pasado muy bien y recomendamos el libro del doctor Eduardo Daniel Oviedo, Historia de las Relaciones Internacionales entre Argentina y China,
1945-2010. Seguramente vamos a subir su foto. Lo realiza Editorial Dunkel. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos también a Analía, que se había comunicado con nosotros, muy bueno el programa, y se había manifestado preocupada por la cuestión laboral de China y Taiwán, mencionando un poco de que trabajan por poco sueldo. Sí, además se comunicó con nosotros Blanca Córdoba, que es nuestra fiel oyente, siempre nos escribe. Nos dice que está haciendo pan internacional porque es pan árabe. Así es. Y recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, así como lo hace Blanca, casi todos los programas lo pueden hacer a nuestra fanpage, que es Café Internacional. También nos pueden escribir un WhatsApp al 341-6615-830. O nos pueden mandar, llamar por teléfono al 424-2769. O también en nuestra fanpage Café Internacional, donde estamos realizando esta interacción con toda la gente. También saludamos a Nélida Centineo, que se había comunicado también con nosotros, obviamente saludando a Café Internacional. Vamos a un corte chiquitito, que ya volvemos con Jorge Jaef y la columna de hoy, que va a ser muy interesante, sobre el auge y la caída del Imperio Británico y qué es lo que está sucediendo actualmente con Gran Bretaña. ¿Se quedará en la Unión Europea? ¿No se quedará? Ya Donald Trump dijo que lo que mejor le puede pasar a Gran Bretaña es que se vaya de la Unión Europea. Donald Trump siempre dando que hablar acá para Café Internacional, casi trabaja para nosotros. Volvemos, vamos a un corte, ya volvemos. Hace frío todo el día, el invierno quiere